digital ecuatoriana, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Lo invitamos para analizar algunos temas de coyuntura, como las reformas constitucionales, unas en trámite en la Asamblea Nacional, una de ellas aprobada ya con 82 votos, artículo 5 de la Constitución, sobre el tema de las bases militares extranjeras. Está pendiente la reforma política, los artículos 110 y 115, relativo al financiamiento de las organizaciones políticas, pero también temas de coyuntura que tiene que ver con la justicia. Ayer fue echada abajo la terna que designara el último día de la asamblea anterior, el 13 de mayo, para el Consejo de la Judicatura. Ahí fue evidente una alianza entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye. Ayer se echó abajo y finalmente se hace una nueva terna que va al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación al órgano administrativo y disciplinario. ¿Cómo ha visto esta situación, especialmente en lo ocurrido en la Asamblea con la nueva terna al Consejo de la Judicatura? Doctor Ismael Quintana, muy buen día. Buenos días, querido Miguel, gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar aquí en Radio Democracia. Por supuesto, también envío un abrazo fuerte a la audiencia de Radio Democracia. ¿Cómo miro esto? Con mucha preocupación, se lo debo decir, porque creo que estamos cayendo en lo mismo que se criticó en su momento del correísmo. Es decir, el desprecio absoluto a la ley, el desprecio absoluto a los procedimientos, en este caso parlamentarios, y yo lamento mucho en esta ocasión tener que discrepar con la actuación en la que ha incurrido ayer la bancada oficialista. Creo que esto parte por un problema de origen. Antes de aterrizar en el aspecto de si procedimentalmente se podía o no se podía echar abajo, o como ellos dicen, dejar sin efecto la terna que en su momento la Asamblea Nacional remitió al Consejo de Participación Ciudadana el 13 de mayo pasado. Yo creo que el problema es un problema ya de origen y que nadie quiere abordarlo precisamente porque siempre hay un interés de la política de cooptar estos espacios de poder y propiamente del órgano de administración y vigilancia de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Yo creo que el problema parte porque usted tiene un Consejo de la Judicatura que al día de hoy está integrado, como sabemos, por 5 vocales. Esos 5 vocales provienen de ternas, para que la ciudadanía que nos esté escuchando tenga claro, de ternas que remiten al Consejo de Participación Ciudadana la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia a través de su presidente, de cuya terna además sale el presidente del Consejo de la Judicatura, y además la Constitución establece, gracias a la reforma constitucional, esto hay que recordar también, una reforma constitucional promovida por el correísmo, aquella consulta popular de la famosa metida de mano a la mayo justicia. 2011. Por eso yo digo, ahí tenemos un problema de origen nosotros en este tema, porque se le permite al Poder Ejecutivo y también al Poder Legislativo meter mano en la función judicial. En otros países, digamos, resultaría inaudito que usted tenga órganos cuyos actos van a ser controlados por la función judicial, que estén incidiendo directamente a través de un delegado, como denomina la Constitución, en el Consejo de la Judicatura. Entonces, esto es algo que creo que tiene que cambiar, porque indistintamente de quién esté frente al poder político, estamos viendo que siempre va a ser ese caramelito, ese dulce llamativo, interesante para el poder político, el tener metido a alguien ahí que obedezca al poder político desde la función judicial. Y por eso creo que ahora que estamos en el contexto de posibles modificaciones constitucionales, creo firmemente que hay que avanzar a un proceso de reestructuración de la función judicial y propiamente del Consejo de la Judicatura. No puede seguir ocurriendo esto de que órganos o funciones del poder que son esencialmente políticas, como pasa con la Asamblea Nacional y como pasa con el Poder Ejecutivo, sigan teniendo la posibilidad de
contar con representantes o delegados que a la larga se convierten en vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura. Digamos, esa es como una anotación general. Ahora ya, digamos, aterrizando el tema a lo que acaba de ocurrir ayer en el Pleno, yo venía, mientras conducía acá, escuchando la entrevista que usted le hacía a la asambleísta Alarcón, me parece que es el apellido. Y claro, usted le hacía dos preguntas claves respecto a este tema de ayer. Le decía, bueno, ¿cuál fue el fundamento jurídico para haber tomado la decisión que se toma ayer? Y no tuvo respuesta. Sí, la respuesta es que la designación de esa terna que se remite el 13 de mayo no tendría el suficiente aval jurídico, pero la pregunta es ¿qué aval jurídico, más allá de que hubo una moción en esa sesión, que esa moción fue aprobada con la mayoría absoluta de votos y que esa terna ya ha sido oportunamente puesta en conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana? Digamos, creo que debe haber aquí un acto de sinceridad por parte de la bancada oficialista de aceptar que como ellos no pudieron poner representante en esa terna, están forzando la norma legal para efectos de ahora enviar una terna que esté integrada por representantes que obedezcan a esa bancada política, porque esa es la razón. Es una razón política, lamentablemente no es una razón jurídica. Pero sí tenemos un problema jurídico en la decisión de ayer. Y la segunda pregunta que usted le decía es, bueno, ¿y quiénes son los integrantes de la terna que ustedes van a mandar? Y no supo decir. Sería bueno saber, pues. Es decir, ayer votan para echarse abajo una terna, pero resulta que ellos no tienen terna. Porque sería bueno saber cuáles son los perfiles, pues. A ver si la gente que ADN va a proponer es gente que de algún modo, más allá de estas consideraciones que estamos haciendo, es gente que al menos va a valer la pena, pues. Porque si ahí voy a poner, como está pasando en la asamblea, al primo, al tío, al papá del asambleísta, al hermano, al esposo, bueno, la cosa no va por ahí. Ahora, ¿legalmente se podía hacer lo que se hizo ayer? La respuesta es no. Y no porque a mí se me ocurra, sino porque así lo establece expresamente el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿No se podría revisar? Sin que esto suponga un comentario que signifique un acto de defensa a los señores que integran esta terna, porque yo ni siquiera los conozco. Pero creo que en el gobierno se hace falta ingenio, porque me parece que habían otros mecanismos para, de algún modo, si usted quiere, echarse abajo esa terna sin que eso suponga violar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué dice la norma? Y la voy a leer para que quienes nos escuchan tengan claro de que esto no es un invento. Artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno, por el Consejo de Administración Legislativa, por las comisiones especializadas, en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta de votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas permanentes. No podrá pedirse reconsideración de lo que fue reconsiderado. Dos cosas aquí. La terna que ayer se echan para abajo es una terna que fue aprobada en una sesión del 13 de mayo pasado, es decir, un día antes de que el periodo de transición de la Asamblea Nacional culmine. Esa terna que fue aprobada después fue objeto ya de una reconsideración. Y esa reconsideración no pasó. Quiere decir que en términos de procedimiento parlamentario, asunto concluido. Esa decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, con la que podemos discrepar, insisto, yo ni me acuerdo los nombres que fueron incluidos en esa terna. Lo que sí me acuerdo es lo que usted dice, es decir, que por ahí el PSC, los señores de Construye y los señores correístas se distribuyeron esa terna y dejaron por fuera al bloque de ADN. Eso me acuerdo. Los nombres, sabrá Dios quiénes también serán. Pero esa decisión está en firme. Y quien ha estado en la Asamblea Nacional ya por algún tiempo, quienes conocen de procedimiento parlamentario, saben perfectamente que no es posible reconsiderar, revisar, dejar sin efecto, como se lo quiera llamar eufemísticamente, lo que ya fue incluso reconsiderado. Es más, aunque no hubiese ocurrido la reconsideración en la misma sesión del 13 de mayo, resulta que usted tiene un tiempo que observar, lo que se llama preclusión en el derecho, ¿no es cierto? ¿Cuándo se puede solicitar la reconsideración? La norma que acababa de leer indica que procede en la misma sesión o en la siguiente.
ocurrió eso, mocionó eso en el evento de que no hubiese habido reconsideración la bancada oficialista en la siguiente sesión, que fue la del 14 de mayo, que obviamente tenía un solo objeto, que era la instalación de la Asamblea Nacional y el nombramiento a la mesa directiva. No. Entonces, esto no es una cuestión de si me gusta la terna o no me gusta la terna que remitió en ese momento la Asamblea Nacional. Para empezar, el hecho de que lo hayan hecho el 13 de mayo no hace o no vicia de ilegalidad el envío de esa terna. Entonces me parece que en esto la bancada oficialista está pagando la novatada, lo digo con mucho respeto al presidente de la legislatura, y creo que ayer se ha violado la ley. El dilema pasa entonces a manos del Consejo de Participación Ciudadana, querido Miguel, porque el Consejo va a recibir en algún momento 2 ternas, la que ya tiene desde el 13 de mayo, porque esa terna fue ya puesta en conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana, y la terna que en algún momento mandará ADN, porque supongo que si ayer se echaron abajo la terna del 13 de mayo es porque van a mandar otra. Entonces ya veremos a cuál de las 2 ternas le termina haciendo caso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, creo yo que lo que se hace ayer por parte de ADN es abiertamente irregular. No se podía resolver de la manera en que se resolvió, y creo que en todo caso, una vez que hubiese arrancado el proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, usted tenía ahí otros espacios y otros mecanismos para, de algún modo, impugnar esos perfiles. Es decir, si se estima que los ternados no cumplen con los requisitos, que no son idóneos, que carecen del elemento de probidad o ética para desempeñarse en el cargo, el espacio para atacar el perfil del postulado es en el proceso de selección, donde siempre se abre un espacio de impugnación. Pero haber hecho esto de entre comillas, revisar, además utilizando principios y normas del Código Orgánico Administrativo que de ningún modo son aplicables al procedimiento parlamentario, que tiene sus propias reglas, como la que le acababa de leer del artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me parece que es muestra de una cuestión obvia, ¿no? En la bancada oficialista hay carencia absoluta de un asesoramiento parlamentario que les oriente, digamos, a tomar decisiones de mejor manera. Ahora, para registro histórico, el 13 de mayo se aprobó la terna de los doctores que no los conocemos, no sé si el doctor Ismael Quintana, Iván Patricio Montero López, Yolanda Salgado Guerrón y Ángel Romero Esteves. Ahora, el argumento es que no hicieron la reconsideración, sino la rectificación. No, creo que ahí hay que... ¿Están confundidos? Le escuché a la asambleísta... Cuando le pregunté, dijo Alarcón. Sí, pero no se refiere a este tema. Lo que pasa es que ayer, para efectos de lograr echarse abajo, violando la ley, esa terna del 13 de mayo, un asambleísta, me parece que de apellido Bosques, mociona un cambio en el orden del día, ¿no? Esa moción no tuvo la votación necesaria inicialmente, eso fue lo que ocurrió. Entonces, claro, como no hubo los votos necesarios para introducir el cambio en el orden del día, se mociona la rectificación de la votación al amparo del 146 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A eso es a lo que se refería la legisladora Alarcón. Entonces, claro, se mociona la rectificación, y en esa votación de rectificación se obtienen los votos necesarios para introducir este cambio del orden del día. Se introduce el cambio del orden del día y se mociona echarse abajo la terna. Otra cosa es lo que yo le decía de lo que ya ocurrió con la terna votada en la sesión plenaria del 13 de mayo, en donde se mocionó la terna con esos nombres que usted acaba de leer, a quienes yo no conozco, no los identifico. Supongo que es gente cercana al PCC, a Construye y a la Revolución Ciudadana respectivamente. Esa terna fue votada, y sobre esa terna, en la misma sesión del 13 de mayo, para efectos de dejar en firme esa votación, hubo ya una moción de reconsideración que no pasó. Por eso es que ya no podía ayer reconsiderarse, revisarse, dejarse sin efecto lo que ya quedó, digamos, en términos de procedimiento parlamentario en firme. Entonces son dos cosas. Ayer se rectifica la votación
que intentaba introducir un cambio del orden del día para votar la moción de echarse abajo la terna. A veces estos temas parlamentarios son un poco enredados, pero son dos cosas distintas y espero haber sido lo más didáctico posible con la audiencia. Por eso mismo le invitamos, doctor Ismael Quintana, y déjeme decirle, un reconocido jurista me escribe a propósito de la entrevista anterior y lo que usted está diciendo. Ya ves que la asambleísta no sabe lo que está diciendo. Bueno, me dice, es un jurista. Bueno, pero vamos al tema de las reformas. En este caso, si envían la nueva terna, ¿tendrán que retirar la anterior del Consejo de Participación Ciudadana? No cabe el retiro de ternas, o al menos eso no está previsto ni en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, ni en el Código Orgánico de la Función Judicial, ni en el reglamento que regula el procedimiento de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura. Lo que puede ocurrir es que el Consejo de Participación Ciudadana determine que una, dos o todas las postulaciones no cumplen con las condiciones, los requisitos para efectos de integrar el Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, recuerde usted que en enero de este año, los señores que hoy están atornillados en el cargo de vocales del Consejo de la Judicatura debían haberse ido ya a su casa por efectos de que el periodo constitucional de 6 años de este órgano había terminado. ¿No es cierto? A la larga se quedan prorrogados en funciones, toda vez que, aunque ya no es novedad, el Consejo de Participación Ciudadana decide no hacer el proceso de selección a tiempo. Cuando arranca el proceso de selección, en un principio el CPCCS pide a las fuentes de nominación, Defensoría Pública, Fiscalía, Asamblea, Corte Nacional y Presidencia de la República, el envío de las ternas. En esa primera ocasión, la Asamblea Nacional ya envió una terna. Y ahí hubo un nombre, me parece, de un señor de apellido Villagómez, fuertemente vinculado al correísmo. Hubo un cuestionamiento de cómo iba esta persona a integrar el Consejo de la Judicatura. Entonces, digamos, fruto de esa presión, el señor termina renunciando a integrar la terna, recuerdo, y el Consejo de Participación Ciudadana, al ver que ya no había propiamente terna porque uno de los tres renuncia, le devuelve, digamos, de algún modo esa entre comillas, terna. Tuvo la carta de renuncia. Efectivamente, y le hace el requerimiento del envío de una nueva terna. De hecho, por esa razón es que el 13 de mayo se vota por esta, que sería ya la segunda terna, que finalmente es enviada al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿qué quiero, digamos, tratar de explicar con este ejemplo? Que a la larga el CPCCS no puede tomar las ternas y devolverlas inmediatamente, ¿no? Sino que esa devolución de ternas o el rechazo de una postulación podría darse sencillamente porque no se cumplen los requisitos constitucionales ilegales de acceso al cargo. Pero insisto, sí va a haber aquí un dilema que a la larga va a afectar al avance del proceso de designación del Consejo de la Judicatura. No sé si políticamente esa es la intención, tal vez detrás de todo esto, es decir, patear la pelota para que el señor Godoy y compañía permanezcan atornillados en el cargo, porque claro que esto va a empantanar el proceso. Es decir, además un Consejo de Participación Ciudadana que siempre ha tenido en la punta de la lengua los pretextos para no hacer la única tarea que la Constitución le asigna, que es nombrar autoridades de control y hacerlo bien. Entonces, ¿ahora qué va a decir el señor Fantón y compañía? Va a decir, es que tengo 2 ternas. ¿Qué hago? Entonces seguramente le van a cruzar una comunicación al presidente de la Asamblea y le van a decir, vea, tengo esta terna del 13 de mayo. Y tengo esta otra terna, que ayer no hubo terna por si acaso, pero en algún momento habrá. ¿Ya? Y tengo esta otra terna enviada me invento, el 20 de junio. ¿Con cuál me quedo? Porque ninguna tiene un vicio de ilegalidad. Es decir, yo no sé de dónde ADN saca que la postulación de la terna... Vea, nos puede parecer cuestionable que se lo haya hecho el último día de trabajo de la Asamblea Nacional, estoy de acuerdo. Me parece que si ya no hubo la voluntad política de hacerlo antes, esperar al último día de trabajo de la integración anterior de la Asamblea Nacional, me parecía de algún modo poco cortés con quienes ya venían al siguiente día a ocupar la curul. Pero ilegal no es. Es decir, era plenamente posible que la Asamblea sesione
y que sobre la base de esa sesión, si había los votos, envíe la terna, ¿no? Entonces, por ahí no hay una cuestión que uno diga, aquí hay un vicio de ilegalidad en el envío de la terna. En el caso de la terna que pretenderá enviar ADN, yo creo que sí hay un vicio de ilegalidad, y probablemente eso tendrá que ser observado por el Consejo de Participación Ciudadana en su momento, porque esa es una terna que nacería de una votación que no se podía dar. Es decir, de un ejercicio, de una especie de reconsideración que, según el artículo 145 de la Ley de la Función Legislativa, no podía haberse dado. Entonces, ya veremos con qué invento nos sale el Consejo de Participación Ciudadana, pero yo creo que esto está absolutamente lejos de ser solucionado. Otro tema en el limbo, doctor Ismael Quintana, porque si hace escenarios, a lo mejor con las dos ternas consulta el Consejo de Participación Ciudadana a la Corte Constitucional y esto demora más, ¿no? A ver, yo creo que aquí nos hemos mal acostumbrado a creer que la Corte tiene que resolver los problemas políticos y jurídicos del país en todos los sentidos. La Corte no es un órgano de consulta, salvo el caso del control concreto de constitucionalidad, que es otra cosa. La Corte no es un órgano al que uno deba acudir para absolver consultas, además sobre temas que primero no tienen nada que ver con la Constitución, sino que son asuntos propiamente de ley. Entonces, claro, como a veces no podemos resolver esto en instancia de Corte Constitucional, entonces acudimos a la vieja confiable del Procurador General del Estado. Ya habrá alguien por ahí que presente una consulta al procurador para que el procurador le dé a esto un intento de una cobertura, un manto de legalidad. Pero yo vuelvo a insistir, a riesgo de caer mal a la audiencia con esto. ¿Podía reconsiderarse ayer la votación del 13 de mayo? La respuesta es no. Sería inaudito que la Corte, que además no tiene competencia para hacerlo, o que el Procurador General del Estado, a través de un dictamen, avalen una actuación que ayer a todas luces es, lamento tener que decirlo, porque tengo muy buenos amigos en el bloque oficialista, pero que es una violación abierta a la ley orgánica de la función legislativa. Y creo, y lo conversábamos antes de entrar con Milton, decíamos, creo que aquí hay que empezar a desmarcarnos, porque la bancada oficialista no puede caer en lo que tanto criticamos del correísmo. Yo recuerdo que en estos mismos micrófonos, y mucha gente que hoy está en el oficialismo, que era oposición a Correa, cuestionábamos fuertemente las ocasiones en las cuales la bancada oficialista de esa época, me refiero a la bancada correísta, hacía lo que se le venía en gana, pisoteando la ley orgánica de la función legislativa, pisoteando la Constitución, y lo cuestionábamos, y estaba bien. Evidentemente, cuando el poder viola la ley, cuando el poder viola la Constitución, hay que cuestionarlo. Pero me parece que la bancada está cayendo en este error de hacer lo mismo que cuestionó. Y creo que tras 8 años de la salida de Correa, ya es momento de que quienes nos hemos opuesto y quienes están en el poder político y llegaron a ejercer el poder indicando ser oposición al correísmo, empiecen a diferenciarse. Y una manera de diferenciarse de lo que hizo antes mal el correísmo es hacer todo lo contrario, es decir, hacer las cosas respetando la ley. Porque el mensaje de ayer fue muy claro para mí. La terna enviada el 13 de mayo no me gusta, y como en esa terna yo no tengo mayoría y yo no domino esa terna, entonces no me importa, pisoteo la ley, lo que hacía Correa, ¿cierto? Y envío una nueva terna, aunque la ley no me lo permita hacer. Y creo que ese mensaje es peligroso y es preocupante. Entonces creo que la bancada oficialista está a tiempo de rectificar. ¿Y cómo podría rectificar, doctor Quintana? Bueno, primero, dejando de hacer esto. Es decir, yo creo que ya ayer se adoptó una decisión irregular. Creo que habría que abstenerse de votar por el envío de una nueva terna. Creo que hay otros mecanismos. Por eso creo que esto parte también, en algunos casos, de la improvisación, porque no vamos a negar que hay legisladores que han llegado allá y que es su primer trabajo. Lamentablemente el sistema político y electoral en Ecuador es absolutamente generoso y permite este tipo de cosas. En otros países esto no pasaría. Por eso yo sí soy de los que cree
contrario a lo que estima la Corte, de que hay que endurecer los requisitos de acceso al cargo de legislador. No puede ser posible, porque esto pasa cuando usted pone requisitos elementales como los que puso el correísmo en la Constitución 2008, de que alguien con 18 años y goce de derechos políticos vaya y levante la mano y vote por cualquier barbaridad. Eso tiene que cambiar. Por eso habemos quienes creemos que tarde o temprano vamos a retornar a discutir sobre la mesa el tema de la constituyente, porque esto cada vez es una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, creo que es por un lado la improvisación y por otro lado la falta de asesoría. Claro, es que esta constitución es de derechos, entonces todo el mundo se cree con los derechos, puede ser y por eso yo creo que tarde o temprano, como le decía Miguel, la idea de una constituyente va a volver. Porque vamos a empezar a darnos cuenta que esta es una constitución. Ahora estamos topando el tema Asamblea Nacional, tangencialmente hemos hablado incluso de la laxitud con la que la Constitución establece los requisitos de acceso al cargo de asambleísta, pero si aquí nos podríamos quedar hasta Navidad hablando de qué otros temas más hay que cambiar del texto constitucional. Entonces, esto va a ser como una llanta que está tan dañada, a la que hay que hacerle tanto parche, que en algún momento el vulcanizador me va a decir que ya no hay cómo arreglar y que hay que cambiar de llanta. Cambiar la Constitución. Y creo que esa realidad tarde o temprano le va a estallar en la cara al presidente de la República. Y yo espero que cuando esa realidad sea vista por el presidente de la República no sea muy tarde. Por eso las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas rápido, precisamente para evitar ver estas cuestiones que estamos viendo en la Asamblea Nacional. Perdón, si el camino es la constituyente, ¿para qué? Para cambiar totalmente la Constitución. Ese es el objetivo doctrinaria y técnicamente de un proceso constituyente. Yo, Miguel, y lo conversamos con usted cuando estuvo sobre la mesa de debate el tema de la constituyente, yo creo que esta es una constitución que ya no aguanta más parches. Y vamos a hacer, digamos, un ejercicio de memoria, ¿cierto? La constitución entró en vigencia en 2008. 3 años después ya tuvo sus primeros parches, con la consulta popular de Correa de la metida de mano a la justicia, ¿se acuerda? Las reformas a la prisión preventiva, las reformas al Consejo de la Judicatura y otras preguntas más ahí con el tema de los toros, las peleas de animales y ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero fundamentalmente el objetivo fue esto: distorsionar la integración del Consejo de la Judicatura para hacer que el poder político capture al poder judicial. Y hoy estamos pagando las consecuencias de ese sistema pernicioso. Por eso también yo digo que el correísmo está probando una cucharada de su propia medicina. Porque la receta de integración del Consejo de la Judicatura no la dio usted, no la dio yo, no la dio el presidente Noboa. ¿Quién metió la integración del Consejo de la Judicatura de esta manera? Correa. Y resulta que ahora ya no les gusta, ¿no? El sistema que ellos crearon. La consulta popular de mayo del 2011. Efectivamente. Luego vino otro paquete de modificaciones constitucionales en 2015. Esa, recuerde usted, no se tramitó por la vía de consulta popular, porque claro, la popularidad de Correa 2015 con el tema, en ese momento yo recuerdo habían fuertes manifestaciones sociales por la ley de herencias y ¿se acuerda? Claro, que le salvó la llegada del Papa Francisco, exactamente. No, acá vino el Papa Francisco básicamente a salvar el gobierno alicaído de Correa. En ese momento, entonces, como la popularidad del hombre ya no era tan alta, decide presentar un paquete de modificaciones constitucionales por la vía de la enmienda a través de procedimiento parlamentario. Ahí fue donde nos metieron el tema de la reelección indefinida, ahí fue donde Correa quiso debilitar a las Fuerzas Armadas convirtiéndoles en guardaparques, en este tipo de cosas, ¿no? En funcionarios básicamente de aduanas y ese tipo de cosas, en donde le restó competencias de control a la Contraloría General del Estado, cuando se le quitó, recuerde usted, la capacidad de hacer auditorías de gestión. Yo me acuerdo clarito cómo se empezó a debilitar todo este sistema por parte del correísmo, ¿no? Luego vino la de 2018 del presidente Moreno, que abrió paso al Consejo de Participación Ciudadana transitorio. En 2022, la consulta del presidente Lasso, es decir, ahí ya vamos, ¿cuántos? 4 parches. En 2024, la última, que es la del presidente Noboa, en donde aprobamos finalmente y afortunadamente el tema de la extradición, judicaturas constitucionales especializadas y otro tipo. Y ahora 2025, la en medio, un intento fallido, lamentablemente, del Comité de Reinstitucionalización Democrática, que no tuvo
Digo lamentablemente porque era un buen proyecto de reforma parcial a la Constitución el que lideraron en ese momento Pablo Dávila y el doctor Hernán Pérez Luz. Era un muy buen proyecto de reforma parcial, completo, integral en el aspecto institucional, pero que lamentablemente no tuvo eco en la Asamblea Nacional, gracias a las exigencias de una Corte Constitucional que cree que aquí es violación de derechos que una mosca vuele. ¿Ah? Entonces, si vamos viendo, ya son entre intentos válidos e intentos fallidos, son 6 parches. Entonces yo no sé hasta cuándo esta llanta, que está girando todos los días, que se llama Constitución, va a darnos para seguir parchándola. En algún momento ya no va a funcionar, porque esto es como tener un clavo por acá, un pupo por allá, y el aire de la llanta se me está yendo por todos lados. Entonces estoy viendo que ya no es solamente una reforma constitucional para temas de seguridad, estoy viendo que la parte económica de la Constitución me es incómoda. El régimen de sectores estratégicos es absolutamente una camisa de fuerza, porque relega a la iniciativa privada a la excepción de la excepción de la excepción. ¿No es cierto? Estoy viendo que el catálogo de derechos de algún modo riñe con la actividad productiva, extractiva esencialmente, en lo minero, en lo petrolero. Estoy viendo que lo institucional hace agua por todos lados. Es que este no es un tema solamente del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, nos fijamos en eso porque ahí la vagancia y la desidia es la regla general y los concursos no avanzan. Y ahora nos dicen como gran cosa que para enero o febrero, como que si al país le hicieran un favor, nos van a dar nuevo fiscal general del Estado. Pero estamos viendo que el Consejo de la Judicatura no funciona. Un consejo que debiera estar integrado por 5 vocales, hoy está integrado por 3. Los concursos para integrar Corte Nacional de Justicia no caminan. El proceso para designar jueces constitucionales especializados no avanzan, pero si hace una semana o semana y media, la Corte acaba de declarar la inconstitucionalidad de la resolución 006 del 2025 que estableció un modelo distrital de judicaturas constitucionales especializadas. Hemos tenido problemas porque la Fiscalía es a la larga un órgano absolutamente dependiente del Consejo de la Judicatura, pese a que la Constitución determina que es un órgano entre comillas autónomo de la función judicial. Creo que tenemos que revisar las atribuciones que son excesivas a mi juicio, entregadas a la Corte Constitucional. Es un órgano que finalmente, sin tener legitimidad democrática, termina decidiendo la vida del país. Claro. Hay que revisar eso. Ordenando comisiones y otras cosas. Que revisar. ¿No tenemos o no tenemos sistema de partidos políticos? Porque esto que está pasando en la Asamblea, donde usted llega y reconsidera lo que no puede reconsiderar, es una muestra clara de que el sistema de partidos políticos no funciona. Hay que retornar un sistema de partidos políticos que la Constitución de Correa no lo tiene, lo eliminó. Y lo prostituyó. Efectivamente. De 15, 16 partidos, a las organizaciones 300 movimientos. En un régimen de alquiler. Esa es la realidad. Un consejo electoral que no funciona para nada. Un tribunal contencioso electoral entregado a los poderes políticos del momento, que va por donde va el poder. Un día está con Dios, al otro día está con el diablo. Entonces, como usted ve, son muchas cosas. Y probablemente un paquete, como muchos sugieren, de reformas parciales a la Constitución, va a ser muy dificultoso de ser tramitado en una Asamblea Nacional que hace esto. Perdón. Pero si una legislatura que reconsidera lo que no puede reconsiderar, si pongo en tela de dudas si van a tener la capacidad de debatir lo que se debiera debatir, porque aquí en la mesa, en cuestión de 2 o 3 minutos, hemos puesto sobre el debate cosas muy puntuales, y otra cosa es sentarse con el texto constitucional a escudriñar qué nomás es lo que hay que cambiar en la parte orgánica, en la parte dogmática, en la parte económica. Entonces, probablemente enviar un paquete de reformas que tal vez sería más grueso que esa carpeta, a una Asamblea Nacional como la que tenemos hoy, o como las que hemos tenido en los últimos años, yo no confiaría en una Asamblea Nacional. Entonces, por eso creo que además por las circunstancias de tiempo y por razones políticas, donde esta mayoría que no es tan sólida y que se va moviendo de acuerdo a los temas que se van votando, yo no confiaría en la Asamblea Nacional, y por eso creo que tarde o temprano el debate de una constituyente va a volver a estar sobre la mesa. Ahora, con todas las complicaciones que eso tiene, si no queda otra alternativa, 3 elecciones, no solo los recursos que hay que gastar, sino este proceso que pudiera desgastarse en el camino. Por supuesto. No queda otra cosa. Yo creo que ahí hay que también poner las cosas en perspectiva, porque usted tiene aquí la reforma parcial, que es, digamos, el mecanismo que algunos colegas y gente que hace opinión sugiere,
y tiene la Asamblea Constituyente. O también digamos en algunos casos la enmienda. ¿Cuánto tiempo se tardaría? Porque la mayoría de cuestiones que tienen que ver con modificaciones a la parte orgánica de la Constitución no van a poder toparse por enmienda constitucional, sino que van a tener que tramitarse por la vía de la reforma parcial. Si el paquete es tan complejo y tan grueso como debiera ser, para no andar haciendo parches, sino de una buena vez un paquete serio, usted tiene que enviar a la Corte. ¿Cuánto tiempo se va a tardar la Corte en emitir el dictamen de vía? 2 meses. Luego esto pasa, como hemos visto con el tema bases militares extranjeras, a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional usted tiene que conformar la comisión, así lo ordena el 73 de la Ley de la Función Legislativa, aunque hoy tenemos una comisión de reforma constitucional presidida por Esteban Torres. Ahí hay que elaborar un informe. Y como hemos visto, la Asamblea se toma su tiempo. Pero sin una reforma muy concreta y corta, como ha sido la del artículo 5 de la Constitución, bases militares. Más de 6 meses. Más de 6 meses, son 6, 8 meses. Y recién hace un par de días, afortunadamente, hemos tenido los votos suficientes para aprobarla. Entonces, esto no es como muchos dicen, no, es que la Corte ya dijo esto en 2020, la Corte ya dijo en 2019, entonces tome el dictamen y vaya. No. La Corte ha dicho claramente que usted no puede revivir procesos de reforma constitucional que ya quedaron ahí. Entonces, no es que como la Corte ya dio el dictamen en 2019, me salto el dictamen de la Corte, no, le tengo que pedir dictamen a la Corte. Ahí vamos 2 meses. Luego vamos a la Asamblea, donde en cuestión de tiempo la correlación de fuerzas puede, y de hecho va a cambiar. Seríamos necios de no entender eso, si no veamos lo que pasó en el gobierno del presidente Lasso. Pero digamos que el presidente conserva su mayoría al menos de 77 o 78 votos. Si en un artículo tan simple, donde la cuestión era solamente eliminar 2 prohibiciones absurdas que incluyó el correísmo en el artículo 5 de la Constitución, nos demoramos 8 meses, ¿cuánto nos vamos a demorar en debatir un mega paquete de reformas parciales a la Constitución? Vea, eso se va a demorar 1 año y medio entre primer y segundo debate, porque la Constitución dice, primero, en al menos 90 días, no dice que el segundo debate debe ser justo después de 90 días, dice al menos 90 días. Y la Constitución dice al menos 2 debates, si no necesariamente 2 debates. ¿Ah? Entonces pudiesen haber 3, 4, 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto se va a tardar esto? Vea, digamos que esto se tarda 1 año. Ahí estamos ya 1 año, 2 o 3 meses. Y luego hasta hacer la convocatoria son otros 3 o 4 meses. Es decir, solamente en términos de tiempo, un proceso serio de reforma parcial podría tardar básicamente el mismo tiempo que tardaría un proceso constituyente. Entonces yo por eso cuando, digamos, he tratado de confrontar reforma parcial versus proceso constituyente, he insistido que tal vez la única ventaja que tiene la reforma parcial es el tema económico, porque sin duda alguna en un proceso constituyente usted va a entrar en 3 procesos electorales, esos 3 procesos electorales nos van a costar. En cambio acá probablemente la única ventaja es que si la Asamblea Nacional aprueba el paquete de reforma parcial, usted tiene solo un referéndum ratificatorio, es decir, un solo proceso electoral. Pero claro, ¿alguien le puede asegurar al presidente Noboa que al cabo de 1 año, ni siquiera pongamos 1 año, en 8 meses, al finalizar este año, el presidente va a tener los 77 o 78 votos que hoy tiene? Yo no le aseguraría eso, y creo que ningún ministro de gobierno, por más espectacular y hábil que pueda ser, le puede asegurar aquello. Entonces, creo que poniendo en una balanza los riesgos de una reforma parcial versus los riesgos de una asamblea constituyente, van por ahí. Tal vez solamente es el aspecto económico el que pondría, digamos, un peso más grande sobre la inclinación hacia un proceso de reforma parcial. Pero bueno, al día de hoy tenemos ya el tema bases militares. Ese es un hecho, está aprobado y habrá que ir a un referéndum previo a un dictamen de la Corte. Supongo yo, veamos si es que hay la voluntad política de los políticos de aprobar esta buena iniciativa del presidente Noboa de quitar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas. Cambios en el artículo 110 y 115. Efectivamente, entonces esa es otra modificación. Entonces yo supongo que ahora que, digamos, estos temas van probablemente a tener los votos necesarios, habrá que ir pensando en otras propuestas de reforma constitucional para aprovechar, pues si así ya nos vamos a gastar
más o menos 60 millones de dólares en un proceso electoral, que lo sea no solamente para el tema bases militares y financiamiento estatal de partidos políticos, sino que lo sea de una vez para debatir todos estos temas que creo que son de interés nacional. En definitiva, y para concluir, doctor Ismael Quintana, resulta muy difícil cambiar esta débil institucionalidad. Es que es complicado porque esto no pasa solamente. Nos dejó atrapado la Constitución del 2008. Claro, a ver, el tema normativo es importante. Yo no digo que no. Esta es una Constitución que fue hecha para un régimen autocrático, como el que fue el régimen de Correa. Y cuando alguien quiere gobernar con visos de democracia, Lasso, Lenín Moreno, Daniel Noboa, usted ve que todo se le viene abajo. Y la Constitución empieza a hacer agua por todo lado, porque esto está hecho para concentrar el poder. Entonces, por esa razón, lo normativo es fundamental. Creo que en algún momento tenemos que sacarnos de encima este mal hecho texto constitucional, pero viene la otra parte, que somos nosotros, es decir, quienes están ejerciendo el poder, porque podemos aquí pasarnos debatiendo año y medio el mejor de los proyectos de constitución, es más, lo podemos aprobar. Pero si no hay voluntad política, si no hay cultura política, si no hay cultura de respeto a la norma, para aplicar la norma tal cual como le dice, por eso yo cuestiono lo de ayer. Porque esto no es una cuestión de falta de norma, es una cuestión de respetar lo que ya existe. Entonces, si eso no cambiamos, que es un tema cultural, por más que tengamos la mejor constitución, podemos traernos la ley fundamental de Bonn del año 49 acá al Ecuador, que si seguimos con estas malas prácticas de torear la norma para anteponer la política al derecho, estamos complicados. Muy bien, al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, gracias por ilustrarnos en estos temas vinculados con los cambios a la Constitución y a la normativa en el Ecuador. Muy amable, doctor Quintana. Gracias, don Miguel. Un abrazo. 8:37 minutos, vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo con el ingeniero Camilo Ontaneda, presidente de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, sobre el tema del nuevo arancel a las importaciones. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.